Entonces, a continuación empezaremos con el primer ejercicio. Entonces, el ejercicio dice, ejercicio 1, punto P paralelo a un eje. Entonces, va a ser paralelo tanto al eje X como al eje Y. No importa qué eje sea. ¿Por qué? Porque ustedes están en la capacidad de poder repetir si es eje X o eje Y. Simplemente tienen que tener en cuenta que, digamos que se va a dar un caso u otro. Entonces, dice, obtenga el campo eléctrico y el potencial eléctrico de la barra con carga Q positiva y longitud L. Entonces aquí es donde comenzamos con nuestro primer ejercicio de distribución de carga continua. Entonces en física, como les he dicho siempre, ¿qué hay que hacer? Hay que colocar la referencia. Entonces yo voy a colocar la referencia sobre el punto P. ¿Por qué razón? No tengo ninguna razón. Yo puedo colocar la referencia aquí, puedo colocarla aquí, donde yo quiera. Lo voy a hacer por comodidad, por colocarla, digamos, en el punto que esté más a la izquierda. Ese es mi criterio. Entonces, tengo que el eje Y va hacia acá y el eje X hacia acá. Recuerden que en física se trabajan los sistemas de referencia. En principio, y por eso hago eso. Entonces, ¿cuál va a ser el caso? Como queremos obtener el potencial y el campo, ¿cómo se relacionan ellos? Tienen una relación por medio de las fórmulas que les di al comienzo. Entonces, esas fórmulas solo las copiaré principalmente en este ejercicio, pero después las aplicaremos ya. ¿Por qué? Porque pues se volvería repetitivo copiar la fórmula siempre. Entonces tenemos esta fórmula para el diferencial de campo o el campo en principio y esta fórmula, perdón, para el diferencial de potencial. Entonces, ¿qué necesitamos? Primero necesitamos lo más sencillo. Vamos a hallar primero el potencial y luego el campo. El potencial necesita vectores, entonces es más rápido. ¿Qué necesitamos? Necesitamos inicialmente el diferencial de carga, el de Q. Entonces, ¿qué distribución es? Ya sabemos que es una distribución lineal. Entonces, como una distribución lineal, vamos a tener la definición de la distribución de carga para un, para un elemento lineal. Entonces, tenemos que dq sobre dl es igual a lambda. O sea que dq es igual a dq es igual a lambda de L. ¿Qué sucede? Primera consideración que tenemos. Esto se está distribuyendo uniformemente. ¿Qué quiere decir que tengo una distribución uniforme? Que tenemos que la densidad de carga, sea cual sea, va a ser la carga que nos dan sobre la longitud del cuerpo. O sea, Q sobre L. ¿Eso por qué? Para poder conocer lambda, para poder trabajar lambda como un valor conocido. Entonces, recuerden que estamos hallando primero el potencial. Entonces, ya tenemos dq. Ahora, ¿qué se reprima? Entonces, hay que seleccionar el elemento diferencial. Lo voy a seleccionar aquí, lo voy a seleccionar aquí o aquí. En ninguno de esos casos. El elemento diferencial para donde sea. Voy a ponerlo un poco más a la izquierda porque sí. O sea, puede ir acá. Pero pues, da igual. El asunto que es, ya tengo el elemento diferencial de Q. Entonces, ¿ahora qué pasa? Sucede, muchachos, que yo, ¿qué voy a tomar? Voy a tomar simplemente que voy a medir, o sea, que ¿cuánto va a medir ese elemento diferencial? Entonces, lo primero es que él tiene una longitud diferencial de x porque está dispuesto en el eje x. Recuerden que eso es lo que habíamos definido al comienzo. La disposición del sistema coordenado y pues en principio aquí va a ser el eje x. Entonces primera pregunta que se deben hacer. La primera pregunta es ¿a qué distancia? ¿A qué distancia está ese elemento diferencial del eje coordenado? Ese elemento diferencial siempre va a estar a una distancia x, una distancia cualquiera, arbitraria.
Entonces, ya sabemos que la distancia R', porque es horizontal, va a ser X. ¿Por qué? Porque él a qué distancia está aquí. Yo no sé, pero pues como es horizontal, le voy a poner una X. Ahora, ¿cuál va a ser el asunto? Al reemplazar todo esto en el potencial que vamos a tener, que el diferencial de potencial es K sub E lambda de L. Recuerden que el de L, ¿qué es? Va a depender en qué disposición esté el objeto, si está horizontal o vertical. Como este está horizontal, es lambda de X. Entonces sería lambda de X dividido R. ¿Cuánto va a ser R? Ya dijimos que era X, porque es la distancia del punto P al elemento diferencial. Entonces, porque ustedes no pueden decir que la distancia es D, o que la distancia es D, no sé, D más un poquito, no. La distancia es la que es D. Como en este caso es X, pues se deja X. Entonces, de esa forma ya tenemos la definición del potencial y simplemente lo que nos queda es integrarlo. Entonces, el potencial va a ser la integral K sub E lambda de X sobre X. ¿De dónde a dónde? Desde 0, desde D, desde dónde. Entonces recuerden, yo integro donde tenga masa, donde tenga la carga, donde tenga objetos. Yo tengo carga desde D hasta D más L. ¿Por qué sé eso? Porque pues la distancia que tengo al primer punto donde tengo carga es D y la distancia máxima al punto donde tengo carga es L. Bueno, D más L. Por dicha razón nos queda esta, pues, esa integral. Entonces nos queda K sub B por lambda, porque son constantes, es la integral de D más L de X sobre X. En principio, ¿qué va a ser? K sub E lambda, logaritmo natural de X, porque la integral de X sobre X es logaritmo natural de X, de D más L. En principio, el potencial es K sub E lambda. Recordemos que lambda que es Q sobre L, logaritmo natural de ¿qué? D más L sobre D. Y ese es el potencial de una barra dispuesta de forma horizontal con un punto P en el origen o un punto P a una distancia D. Eso es todo. Eh, Ahí estuvo fácil. Hay que ser sinceros. Entonces, ¿qué pasa si nosotros queremos ahora hallar el campo? Ya hicimos el potencial. Ahora, ¿qué pasa si queremos hallar el campo eléctrico? Entonces, el campo eléctrico vamos a tener que ver hacia dónde va a apuntar el diferencial. Como es una carga positiva, ¿qué pasa con las cargas positivas? Tienen campos eléctricos salientes o son repulsivos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el elemento, pues que el diferencial de campo va a apuntar hacia la izquierda. Entonces vamos a tener un D hacia la izquierda. ¿Eso para qué nos va a servir? Para lo que nos falta, para la definición de campo. Recordemos, arriba está la definición, solo nos falta definir el vector unitario. Entonces el vector unitario, si va hacia la izquierda, ¿cómo sería? Sería menos y. O sea que en principio el diferencial de campo va a ser K sub E lambda de X sobre X al cuadrado, dirección menos Y. Entonces ya nos quedaría menos K sub E lambda de X sobre X al cuadrado en dirección Y. Entonces E va a ser la integral, o bueno, menos K sub E lambda, porque son constantes, no dependen de X, la integral de X sobre X al cuadrado en dirección Y. ¿De dónde a dónde? Los mismos límites. Donde tengan carga. Entonces en este caso va a ser de D a D más L. Entonces, para resolucionar esta integral, hacemos la indefinida y luego reemplazamos por el.
teorema fundamental. Entonces me quedaría menos 1 sobre x más c. Esta es la integral indefinida. Entonces ya reemplazo respecto a los valores que ya tengo. Menos k sub e lambda menos 1 sobre x de d a d más l. Por supuesto en dirección y. Entonces sería límite superior menos, pero por el menos del que tenemos ya, o de hecho pues podemos hacerlo de esta forma. Sacamos ese menos y al sacar el menos, este de aquí se me va con este de acá. Ley de signos, menos por menos, más. Y de esa forma ya me quedaría menos 1 sobre d en dirección y. En principio entonces el campo eléctrico va a ser K sub E Q sobre L, porque recuerden que es una distribución de carga continua, D menos D menos L, D más L por D en dirección y. Entonces ya nos quedaría, se cancelaría esa D y ya nos quedaría únicamente menos K sub E Q sobre L, L, L más D en dirección y. Cancelamos las L's y ya nos queda que sería menos K sub E Q sobre D más L por D en dirección y. Y de esta forma ya acabaríamos nuestro primer ejercicio. Entonces, si se dan cuenta, la distribución de carga continua con una barra va a ser completamente igual, sino que hay que definir todos estos elementos diferenciales y todo lo que definí al comienzo. O sea, lo que vimos al comienzo tiene un sentido, tiene una razón.